Hola a todos, muy buenas tardes, querido público. Es usual que un conferencista o un invitado exprese su agradecimiento. Son palabras convencionales, pero déjeme decirle que es verdaderamente, esta vez sí es de verdad, un honor estar ante ustedes, ante un auditorio que está plenando esta inmensa y acogedora sala, donde una vez hablé también aquí en un encuentro de divulgadores. Es un placer tener a un público que se interese por estos temas. Hoy nos convoca aquí a hablar de sucesos que han ocurrido en los últimos 2 años. En un lapso muy breve han ocurrido muchísimas cosas que nos han dejado un universo mucho más interesante, para lo cual tendremos que remontarnos en el pasado. Entonces quiero hablarles del diario íntimo de una onda gravitacional. Hace muchos millones de años, un par de cuerpos celestes, un par de astros, comenzaron una danza voraginosa. Atraídos por la atracción, atraídos por la fuerza de gravedad, danzaron uno alrededor de la otra en un baile frenético. La atracción se fue haciendo más intensa, el baile se fue haciendo frenético y se juntaron en un violento estallido que dispersó a los 4 vientos del universo materia, radiación y ondas gravitacionales. Tuvimos la suerte, la humanidad, de estar en el momento preciso, en el sitio preciso y con la tecnología precisa para observar el fenómeno más extraño jamás visto por la humanidad. Querido diario, salimos de una fusión de estrellas de neutrones hace 130 millones de años, hacia todas partes. Esperamos llegar a la Tierra el 17 de agosto de 2017. Hasta pronto. Ha ocurrido un fenómeno gravitacional. Entonces tenemos que remontarnos al pasado para saber qué estaba ocurriendo. Y remontarnos al pasado significa ir a 1687, el año en que se publicó tal vez el libro de mayor impacto científico que ha existido en la humanidad, Los Principios de Newton. Newton tuvo la gentileza de legarnos la primera teoría del campo gravitacional, la ley de gravitación universal. Y habría que preguntarle entonces a Newton, Sir Isaac, ¿y qué es la gravedad? No habla, no responde. Isaac, Newton, ¿qué es la gravedad? Nos dejan visto. Newton no sabía lo que era la ley de gravedad. El padre de la criatura no tenía la menor idea de qué era la gravedad. Su famosa frase, hipótesis non fingo, no formulo hipótesis, no sé lo que es la gravedad. ¿Cómo es posible que un cuerpo como el Sol, a 150 millones de kilómetros, atraiga a la Tierra a través de la nada? Eso no puede caber en la mente de ninguna mente madura, decía Newton. Dejo al lector cualquier interpretación, si nos echa la culpa a nosotros de que interpretemos qué es la gravedad. Él que la hizo. Solamente decía, yo solo sé que si yo digo que la ley de gravitación universal, que si 2 cuerpos de masa M1 y M2 se atraen con esa fuerza, yo puedo predecir las intimidades del sistema solar. Yo puedo predecir cuándo va a haber un eclipse, yo puedo explicar por qué los astros son esféricos, yo puedo explicar las mareas, puedo explicar por qué las manzanas caen, puedo explicar por qué la Tierra también de alguna manera está cayendo alrededor de la Tierra y se está alejando, y en ese irse, alejando y caer, se queda dando vueltas. Newton había dado con la primera interpretación matemáticamente rigurosa de la gravedad. Me interesa recalcar 2 aspectos de la gravedad. Uno, su extremada debilidad. Los videos amarillistas, sobre todo, que plenan Internet y YouTube, nos presentan a la fuerza de gravedad como la fuerza indoblegable del universo, la fuerza que es capaz de devorar en agujeros negros gigantescas planetas y estrellas. ¿Sí? No, la fuerza de gravedad es la fuerza más débil del universo, extremadamente débil. Tan débil es la fuerza del universo que si colocamos un protón enfrente de otro protón a cualquier distancia, ellos se repelen porque tienen la misma carga eléctrica y se atraen porque tienen masa. Hay una fuerza de repulsión y una fuerza de atracción que es la gravitacional. La fuerza de repulsión eléctrica no es 1000 veces más grande que la
que la de atracción gravitacional. No es 1 millón de veces, no es 1000 millones de veces más grande que la gravitacional. Es ese número de veces más grande que la gravitacional. Miles de millones de millones de millones de millones de millones. Un 1 seguido con 38 ceros. Así es de grande la fuerza eléctrica comparada con la atracción gravitacional. Por eso la física gravitacional no juega ningún papel en la constitución del átomo, ni de las partículas elementales, ni en la física nuclear. Hay protones, neutrones, gluones, hay quarks, hay nombres raros que saben los físicos de partículas, pero la gravitación no aparece para nada. La gravitación aparece cuando hay acumulaciones grandes de masa, porque la fuerza eléctrica que doblega y se sobrepone avasalladoramente a la fuerza gravitacional, la eléctrica viene en 2 tipos, cargas positivas y cargas negativas, atracción y repulsión, mientras que la gravitacional viene en una sola especie. Solamente masas positivas se consiguen en el mercado. Entonces, la fuerza gravitacional va acumulando poco a poco, mientras que las fuerzas eléctricas se mata cada oveja con su pareja, las cargas positivas con las negativas, y al final, a gran escala, domina la gravitación. Las estrellas son grandes y masivas porque la gravitación es débil. Bien. «5 de julio 1687. Querido diario, un tal señor Isaac Newton propone la primera teoría de la gravitación. Explica muchas cosas, pero no nos menciona. ¡Qué iluso!». Entonces le vamos a hacer 2 preguntas a Newton. Supóngase que el Sol a la izquierda de la pantalla y la Tierra a la derecha de la pantalla. Supóngase que el Sol se estremece violentamente. Okay. Las 2 preguntas son, ¿en cuánto tiempo nos enteramos? Vemos que el Sol se estremeció. Newton sabía la respuesta a esa pregunta. Newton hubiera respondido en 8 minutos. El tiempo que se demora la luz en traernos la información, recorrer los 150 millones de kilómetros que nos separan del Sol e informarnos de que el Sol se estremeció. 8 minutos y unos cuantos segundos. La otra pregunta es, el Sol se estremeció. ¿En cuánto tiempo aquí en la Tierra sentimos el estremecimiento gravitacional del Sol? Es decir, ¿cuánto tiempo después que el Sol se estremeció nos enteramos nosotros aquí en la Tierra de que el Sol se estremeció? La información gravitacional, ¿en cuánto tiempo nos llega? Y no hay nada en el corazón de la ley de gravitación universal de Newton, allá a la izquierda, que aluda a la noción de tiempo, de lapso, de algo que se propaga, de una información que está viajando. Newton hubiera respondido, te enteras simultáneamente. La Tierra se entera simultáneamente y Júpiter, que está mucho más lejos también, y la Andrómeda, que está muchísimo más lejos también. La propagación, aparentemente, de acuerdo con la ley de gravitación universal, se propaga a velocidad infinita. Informa a todo el universo simultáneamente de que el Sol se estremeció. De acuerdo con Newton, la gravedad se propaga a velocidad infinita. Eso hubiera respondido Newton. Pero recordando el pasado, en 1905, Albert Einstein, entre otras cosas, con su teoría especial de la relatividad, resolvió una serie de enigmas solamente postulando que la velocidad de la luz no depende del observador que la mida, así nos estemos moviendo. Y por tanto la velocidad de la luz se interpreta como la velocidad máxima de transmisión que ningún cuerpo puede transgredir. Es una cota máxima, un valor, y no hay Cristo en el cielo ni en la tierra que haga que algo se mueva a una velocidad mayor que la de la luz. Esto significa que la gravitación no puede traspasar esa barrera, esa prohibición, esa ley de tránsito que prohíbe viajar a una velocidad mayor a 300.000 kilómetros sobre segundo. Marzo 1905. Querido diario,
Aún no saben que existimos y ya nos prohíben viajar más rápido que la luz. Así no se puede. En efecto, Einstein emprende luego de la relatividad especial una nueva teoría, la relatividad general. Es una teoría de gravitación. ¿Cuál es la idea? Que Einstein se levantó un día, chicos, tengo como ganas de hacer una teoría de gravitación. Amanecí con ese feeling. No. Einstein entendió profundamente que la ley de gravitación universal, por muy buena que sea, por muy exacta que se siga utilizando para montar las sondas espaciales que van a todas partes del sistema solar, tenía un pecado original. Estaba prediciendo la transmisión de la gravitación a una velocidad infinita y eso no se puede permitir. Entonces Einstein emprende la construcción de una nueva teoría que esté acorde con el hecho experimental de que la velocidad de la luz es la cota superior, es la barrera infranqueable. Y esa teoría, esa nueva teoría, es la relatividad general. Se anotan muchos éxitos. El primer éxito que se anota es que cuando los campos gravitacionales son muy débiles, ella se transforma en la teoría de Newton. Es decir, que Einstein gana gloria con escapulario ajeno porque su teoría se transforma en la teoría de Newton en algún nivel. ¿De acuerdo? Todos los éxitos de la teoría de Newton, que son muchos, son éxitos asimilados a la teoría de Einstein. Pero es una mejor teoría de la gravitación. Nos da una descripción del espacio y del tiempo y de la gravitación mejor que la de Newton. No es que la de Newton sea inválida, sino que la de Einstein presenta más detalles. Es como un mapa de la realidad mucho más preciso. En particular, la teoría de gravitación de Einstein predice la existencia de ondas gravitacionales, libera a la gravitación del pecado newtoniano de viajar a velocidad infinita, por Dios. No me sustraje a la atracción de escribir las ecuaciones de Einstein, que son las ecuaciones de la derecha, de arriba, y ellas implican en un procedimiento matemático que uno lo enseña en los cursos de relatividad, implica la ecuación de abajo. Y la ecuación de abajo es una ecuación que los físicos llaman ecuación de onda. Sea lo que está ondeando, sea cualquiera que sea la naturaleza de aquello que se está propagando en forma de ondas, satisface una ecuación de esa forma. Esa ecuación la satisface una cuerda a la que yo le esté haciendo así, transmiten onda. Esa ecuación la satisfacen mis cuerdas vocales en este momento que estoy hablando y ellas oscilan. Ese sonido lo transmite al aire y esa misma ecuación es la ecuación del sonido que hace que exista una onda sonora que satisface esa ecuación y que mueva a los tímpanos de ustedes y el tímpano de ustedes va a comenzar a ondear satisfaciendo esa ecuación. Esa ecuación la satisface la Tierra cuando hay un movimiento sísmico y hay una onda sísmica que se propaga a través de la corteza terrestre y produce destrozos. ¿Okay? Esa ecuación la satisfacen las olas en el mar. Esa ecuación la satisfacen las ondas electromagnéticas que las predijo Maxwell y llegando exactamente a esa misma ecuación. Y gracias a esa ecuación se predijo la existencia de ondas de radio y se consiguieron. Gracias a esa ecuación se transmiten las ondas que llamamos radiación gamma, radiación X, radiación ultravioleta, infrarrojo, microondas, el espectro visible. La radiación electromagnética satisface esa ecuación. Entonces, las ecuaciones de Einstein están prediciendo esa ecuación. Las matemáticas rigurosas, si uno cree en una teoría que habría de ser con el pasar del tiempo una teoría exitosa, está prediciendo la existencia de ondas gravitacionales. Y entonces es importante preguntarse, ¿qué ondea? Yo sé que si yo le hago así una cuerda, lo que está ondeando es la cuerda. Yo sé que cuando yo hablo, está ondeando el aire. Zonas de mayor presión se están sucediendo y eso llega al oído y presiona el oído de ustedes y eso desencadena algunos efectos neurológicos que ustedes lo interpretan como sonido. ¿Okay? Cuando es una onda electromagnética, es un campo eléctrico y un campo magnético que están oscilando
Y lo que oscila es una oscilación, lo que está ondeando es una oscilación del campo electromagnético. ¿Pero qué ondea cuando ondea una onda gravitacional? Cuando se emite una onda gravitacional, ¿qué está ondeando? Respuesta, está ondeando el propio espacio y el tiempo. De acuerdo con la relatividad, la gravitación es curvatura del espacio y del tiempo. El tiempo y el espacio no están dados de una vez y por todas de una manera absoluta como pensaba Newton, sino que el espacio y el tiempo están sujetos a los propios avatares y circunstancias del mundo material. Ellos son protagonistas del universo y no un telón de fondo, un escenario fijo e inmutable. Cuando se emiten ondas gravitacionales, se distorsiona el espacio y se distorsiona el tiempo. Y esa distorsión es capaz de viajar, ¿sí? Y viaja a la velocidad de la luz. Es una predicción de la relatividad general que viaja a la misma velocidad que la luz y se transmite a todas partes. Es el propio espacio y tiempo el que está ondeando. ¿Qué las causa? Masas en movimiento. De la misma manera como las ondas electromagnéticas la causa cargas que se aceleran e irradian campos electromagnéticos, irradian luz, masas que se aceleran generan ondas gravitacionales. Yo hago así y genero una onda gravitacional, también una de sonido, pero genero una onda gravitacional. Lo que pasa es que si yo calculo qué cantidad de energía emite eso, es irrisoria, es indetectable. Si yo agarro una masa de 1 tonelada y otra masa de 1 tonelada, las conecto por un tubo de 1 metro, y las pongo a girar, ese sistema emite ondas gravitacionales. Lo pongo a girar 1000 veces por segundo. Eso emite ondas gravitacionales. Pero si yo intento detectarlas, tendría que pasar un tiempo aproximadamente igual a la edad del universo para recolectar una energía de 1 joule, que es una cantidad de energía como quien deja caer una libra 20 centímetros. Pero tengo que esperar para recolectar eso, la edad del universo. Experimento fallido, fracasado. Necesito un sistema que emita ondas gravitacionales de una manera mucho más intensa, más eficiente. Necesito masas más grandes que se muevan más rápido. Okay. Bueno, el sistema Tierra-Sol. La Tierra girando alrededor del Sol emite ondas gravitacionales. Okay. Pero emite ondas gravitacionales en una esfera del tamaño del sistema solar con una potencia de 200 vatios. 200 vatios es un bombillo casero. Detectar la energía de un bombillo casero, ¿sí?, en una esfera imaginaria del tamaño del sistema solar es irrisorio. Necesito masas todavía más grandes y necesito velocidades y aceleraciones mucho mayores. Necesito recurrir a los eventos del universo violento y tal vez ahí tenga la posibilidad de detectar ondas gravitacionales. ¿Y cuál es el efecto? Bueno, pensemos en ondas electromagnéticas. ¿Qué las causa? Movimiento de cargas eléctricas. ¿Cómo se detecta? Moviendo cargas eléctricas. Cuando llega una onda electromagnética a una antena, mueve los electrones de la antena y crea una corriente. He creado una antena receptora. La antena emisora acelera y emite. La antena receptora hace lo mismo. Bueno, ¿qué causa la onda gravitacional? La aceleración de los cuerpos. ¿Cuál es el efecto? El efecto que tiene la gravedad, mover los cuerpos. Cuando llega una onda gravitacional, mueve los cuerpos, mueve las masas. Si yo tengo una nube de masas aquí y llega una onda gravitacional, la masa se va a comprimir por efecto de la onda y se va a estirar en este lado. Y cuando viene el valle de la onda, hace lo contrario. ¿Okay? De modo que una nubecita que ustedes se imaginen flotando en el espacio, cuando llega una onda gravitacional, ella se mueve así y así. ¿Okay? De una manera transversal. Ya lo vamos a ver. Bien, entonces, ¿qué hay que hacer para detectar ondas gravitacionales? Hay que conseguirse cuerpos que se puedan mover libremente y tener la habilidad, la tecnología suficiente para que cuando esos cuerpos se muevan muy poco, detectar que se movieron. El asunto es que como la gravedad, y yo quiero que esa idea de que la gravedad es una fuerza tremendamente débil traspase
longitudinalmente toda esta charla. Las ondas gravitacionales son tan difíciles de detectar porque la gravitación es una interacción sumamente débil. Nuestros ojos son buenos detectores de radiación electromagnética. Buenos. En un cuarto oscuro nosotros podemos detectar 4 fotones. ¿Okay? Luz muy débil, nuestros ojos la detectan. Detectar ondas gravitacionales es muy difícil porque es 10 a la 40 veces más débil que la fuerza electromagnética. Marzo 1917. Querido diario, nos han estalqueado profundo. Einstein tiene una nueva teoría de la gravitación y nos predijo, pero seremos sutiles. Serán muy sutiles, han sido muy sutiles. Son tan sutiles por lo débil que es la interacción gravitacional. La sutileza de las ondas gravitacionales se apoya en la debilidad de la interacción gravitacional. Primero, una sutileza teórica. El propio padre de la criatura nueva, de la nueva criatura, de la nueva ley, de la nueva gravitación, que es Einstein, dudó acerca de la existencia de las ondas gravitacionales. Eddington, Sir Arthur Eddington, el hombre que lanzó a la fama a Einstein, a la fama mundial, porque en los círculos científicos era ya muy famoso en 1919, pero en 1919 se corroboró la predicción de Einstein de que la luz se curva cuando pasa cerca de un cuerpo masivo, la luz de las estrellas se curva cuando pasa cerca del Sol, y Eddington hizo la observación en un eclipse y Einstein salió de las pasarelas y los círculos académicos a el mundo y salió del closet y fue la gran figura mediática que fue durante todo el siglo XX y sigue siéndolo de alguna manera. Eddington decía con ironía, las ondas gravitacionales, esas viajan pero a la velocidad del pensamiento, es decir, no existen. Eso lo decía el gran Sir Arthur Eddington. Einstein en 1937, vean, las predijo en 1916-17. En 1937 escribió un artículo con el provocador título ¿Existen las ondas gravitacionales? Lo mandó a una prestigiosa revista que se llama Physical Review. Un árbitro le consiguió un error y le hizo pasar por debajo de cuerda cuál era el error. Einstein entró en cólera porque él no le había dado permiso al Physical Review para que le entregaran su artículo a otras personas. El concepto de revisión, de arbitraje, no estaba cimentado en esa época y a Einstein le tenían que publicar sus artículos porque él era Einstein y era premio Nobel y era... Okay. Pues Einstein se enteró y corrigió, se dio cuenta de que el árbitro tenía razón, lo corrigió y publicó, más nunca volvió a publicar en Physical Review. Se disgustó mucho con esa revista. Pero publicó el artículo corregido, no con un título tan provocador y tan hereje como el de ¿existen ondas gravitacionales? No, lo publicó acerca de ondas gravitacionales. En cambio, Rosen, su colaborador, mantuvo el artículo como era y lo publicó en otro journal como era. La relatividad general es una teoría compleja. Desentrañar las predicciones no siempre es algo tan binario como es obvio que existen o es obvio que no existen. No, hay sutilezas. Las matemáticas son complejas, aún para los matemáticos de la época, aún para Einstein, que tuvo que aprender muchas matemáticas nuevas que no solían escribir los físicos, y desentrañar el efecto de las matemáticas a que fuese una predicción limpia, vigorosa, de que sí existen ondas gravitacionales, pasó mucho tiempo. Einstein luego cometió otro error y dijo, bueno, sí, está bien, existen, se convenció, pero jamás las detectaremos porque son muy débiles. Einstein tenía otras negaciones de su propia teoría. La de agujeros negros, por ejemplo. Einstein nunca creyó en la posibilidad de que se formaran agujeros negros. Einstein introdujo el famoso término de la constante cosmológica para obtener un modelo de universo estático. Einstein se equivocó y se equivocó mucho, pero porque jugó duro, porque apostó y con gran entereza intelectual. Einstein se equivocó también en que jamás seríamos capaces de descubrir ondas gravitacionales y ya vamos a hablar de que también se equivocó con la predicción de agujeros negros. En el año 57, en una famosa conferencia
en Chapel Hill, se reunieron muchos investigadores en el área de la gravitación, en particular de izquierda a derecha, Richard Feynman, el héroe de los físicos teóricos, el gran Richard Feynman, el hombre que explicó el fracaso del Challenger, de por qué la nave Challenger explotó por un efecto. Fue un gran físico, un gran divulgador y, por supuesto, el héroe de muchos de nosotros. En el centro está Hermann Bondi, un gran cosmólogo y astrofísico inglés, y a la derecha un experimental Joseph Weber. En esa conferencia del año 57, Feynman argumentó en términos muy físicos, explicando por qué tenían que existir y por qué ellas transmitían energía. Y si transmiten energía, ellas mueven cosas. Y si se mueven cosas, se puede detectar. La física es experta en sistemas dinámicos, en sistemas que se mueven. Se siente cómoda cuando hay movimiento de cosas. La física es una estrategia para predecir el movimiento de cosas y verificar, y ciertamente con más eficiencia que la borra del café, la bola de cristal, el horóscopo, el tarot o cualquiera de esas cosas. Entonces quedó claro, con matemáticas muy rigurosas, entre los 50 y los 60, que las ondas gravitacionales existen. Si existen, vamos por ellas. Y Joseph Weber, a la derecha, fue por ellas y construyó el primer detector en el año 69. Hubo una laraca que se había detectado ondas gravitacionales, eso no volvió a ocurrir, mejoraron los detectores, pero las ondas gravitacionales sabían ser sutil, estaban siendo muy sutiles y ondas gravitacionales, error 404, not found. Del pasado al presente. Los años 60, como muchos de los que tenemos canas aquí, fueron años turbulentos, socialmente, culturalmente. Vino la liberación sexual, la guerra del Vietnam, el auge de los Beatles, el movimiento hippie. También en astrofísica fueron años turbulentos, años de conmoción, años importantes. Se descubrieron las ráfagas de rayos gamma. Ya podíamos detectar en el espacio radiación gamma, radiación de muy alta energía. Y se detectaron rayos gamma en ráfagas. Se detectaban y desaparecían. Eran pulsos muy cortos, ráfagas, literalmente. El origen no se sabía. Se dijo está ligado con algún fenómeno, supernovas, que todavía no era un concepto que existía. ¿Sí? Luego no dieron la talla, no servían como modelo para rayos gamma. Se descubrieron también los cuásares en el año 63. Se descubrió una bella estudiante de doctorado en Inglaterra, ella era irlandesa, después de analizar centenares de metros todos los días de histogramas que venían de la observación de radio, de un telescopio de radio incipiente, descubrió una señal regular. Algo se está repitiendo aquí. Y si hay algo que se está repitiendo, eso no es estática. Y ella sacrificó su vista y tuvo la persistencia de detectar algo. Fue donde su tutor, Anthony Hewish, y le dijo, aquí hay algo. Se repetía cada 1,3 segundos. Tac, tac, un pulsito. ¿Sí? Lo llamaron, entre serio y broma, LGM1, la primera fuente de rayos X, Little Green Man, los pequeños hombrecitos verdes. Porque una señal tan regular la tenía que estar enviando una civilización consciente de lo que estaba mandando. No estaban mandando señales. Lo que pasa es que al poquito tiempo se descubrieron otras en otro lugar y otros en otro lugar, y al poquito tiempo, Bondi, uno de los que aparece allí, y otro físico inglés, Thomas Gold, tenían un modelo para ese fenómeno. Ese fenómeno se llamó pulsar. Los pulsares fueron el descubrimiento de la joven estudiante de doctorado Jocelyn Bell. Y ya les voy a contar efectivamente cuál es el modelo que hicieron. Pero mientras tanto, un descubrimiento tan importante conducía a un premio Nobel. ¿Y a quién le dieron el premio Nobel? Al tutor,
a otro señor que había hecho algo con los telescopios, y a Jocelyn la dejaron por fuera. Sexismo en el Comité Nobel de la época, en una época donde todavía los derechos de las mujeres seguían como todavía siendo pisoteados por una disciplina usualmente dominada por los hombres. A la gente le quedó la sensación de que Jocelyn Bell había sido injustamente apartada, ella que era la que se encargaba del mantenimiento y la interpretación del telescopio y había descubierto los púlsares, quedó fuera del premio. Bien, el modelo que hicieron era estrellas de neutrones. Las estrellas de neutrones fueron una predicción teórica, en principio. Era una estrella muy densa, con una gravitación tan fuerte que hace que los electrones de los átomos se vean empujados hacia los núcleos, ¿sí? Aplastados. Y hay una reacción electrón-protón, los electrones que están girando con los protones que están en el núcleo, y eso da neutrones. Entonces una estrella de neutrones es una estrella prácticamente de densidad nuclear. Esos son 10 a la 14, es decir, bueno, 10 a la 14, muchos ceros, de gramos en cada centímetro cúbico y de un tamaño pequeño. Es la masa del Sol o 1.4 veces la masa del Sol metida en un área, en una esfera más pequeña que Medellín. 10 kilómetros de radio. ¿Sí? Eso es tremendamente denso. Ese sistema compacto estaba girando, el giro tiene campos magnéticos y cada giro que da era un pulso que nos emitía. Entonces ya existían las estrellas de neutrones. Luego en el año 74, Hulse y Taylor, dos astrónomos americanos, descubren en Puerto Rico, en el radiotelescopio de Arecibo, dos estrellas de neutrones, girando una alrededor de la otra. Una de ellas era un púlsar. Seguro que la otra también tenía un campo magnético, pero nosotros no estábamos colocados en la Tierra en el sitio adecuado para detectar el pulso. Otra sí. Y el pulso es muy estable. Es como tener un reloj puesto en un sistema que está girando vertiginosamente. Ese sistema fue estudiado y Hulse y Taylor razonaron así. Es un sistema muy violento. Eso emite ondas gravitacionales. Si emite ondas gravitacionales, ¿qué hace un sistema cuando se deja actuar por la gravitación? Pierde energía. Un objeto que yo deje caer pierde energía por la gravitación, porque la gravitación lo atrae. ¿Okay? Perdió energía. Un sistema rotante de dos estrellas que esté rotando emite ondas gravitacionales, pierde energía, cae un poquito. Como cae un poquito, gira más rápido. Como gira más rápido, emite más ondas gravitacionales. Como emite más ondas gravitacionales, cae. Y ese es un proceso que se va acelerando. Hulse y Taylor nunca detectaron ondas gravitacionales, pero ellos durante 20 y tantos años midieron el período y constataron que el período va decayendo con el tiempo, en 20 años. El período es muy fácil de medir porque tienes un reloj, ves el sistema. Entonces ves el tiempo que tarda en dar una vuelta y ese tiempo iba decayendo. La gráfica de la derecha consta de dos cosas. Una línea continua. Esa línea continua es la predicción teórica, la predicción que daría Einstein, la predicción que da la relatividad general. Los punticos son las observaciones. Díganme ustedes si no es asombroso cómo coinciden las observaciones con la predicción teórica. O sea, mérito de la ciencia, mérito de una gran teoría como es la relatividad general, haber predicho un fenómeno tan complejo y haberse dado cuenta de que lo que está detrás de eso, de esa disminución de periodo, es la emisión de ondas gravitacionales. La pérdida del periodo, si el sistema va cada vez más rápido, el periodo va disminuyendo porque el sistema está emitiendo ondas gravitacionales. Que quede claro, no estaba detectando ondas gravitacionales, pero estaban detectando sus consecuencias. Había una evidencia indirecta, como cuando nosotros conseguimos la calle mojada, no vemos la lluvia, no la vimos, ya pasó, pero podemos inferir que llovió. El premio Nobel, con justicia, bien dado a Hulse y Taylor por un monumental descubrimiento y afianzó la confianza en los físicos de que las ondas gravitacionales existen. 22 de diciembre de 1993. Querido diario, cada vez nos hackean mejor.
Ya tienen evidencias indirectas de que existimos y vienen por nosotros. Ay. Viviendo el presente. Y 1975 era ya el presente para muchos de los que aquí estamos. Yo estaba en Caracas en un congreso importante de relatividad general, cuando en Caracas y en Venezuela se hacían eventos importantes, y conocí a Kip Thorne, quien estaba entre las ondas gravitacionales y las papas, porque él dijo, yo lo oí diciendo, que si en 5 años no aparecían las ondas gravitacionales, los físicos relativistas teníamos que dedicarnos al cultivo de papas. Las ondas gravitacionales saben ser sutiles. Okay. En 1984 se inicia la construcción del LIGO. LIGO es un observatorio de ondas gravitacionales, un detector de ondas gravitacionales. Las siglas significan Laser Interferometry Gravitational Observatory. Y luego en el año 2010, Advanced LIGO. Lo repotenciaron porque no estaba detectando nada. Había que repotenciarlo, hacerle un upgrade, ponerlo. Y Kip Thorne, si antes estaba entre las ondas gravitacionales y las papas, ahora estaba entre el LIGO y la bella Jessica Chastain, que es la protagonista de Interstellar. Porque Kip Thorne se transformó en asesor científico de Interstellar. Y las simulaciones que aparecen de Gargantúa, el agujero negro, son simulaciones reales de las ecuaciones de Einstein hechas por la compañía de Kip Thorne. Son en algún sentido verídicas. Como yo conocí a Kip Thorne, eso significa que yo estoy a 2 grados de separación de Jessica Chastain. Se inicia la época de los grandes detectores, el de Luisiana, el de Washington y uno de tecnología similar en Italia que tuvo un funcionamiento poco después. ¿Por qué 2? Igualito. Ahí están. Vamos a ver ahorita cómo funciona un detector, se van a mover placas y como es un fenómeno tan preciso, está detectando todo el tiempo irregularidades. Un trueno que hubo, un microsismo, un carro que pasó, un árbol que se cayó, unos caballos corriendo, lo detectan. Entonces tienen que tener 2 detectores para cuando llegue una onda gravitacional de verdad, el patrón que deje en uno de los detectores y en el otro sea idéntico. Y no van a pasar 2 vacas cerca simultáneamente, ni 2 trenes. ¿Okay? Entonces, un poquito para restar y quedarse con lo valioso de la información. El video 2, por favor. El GIF de la derecha está mostrando cómo llegaría una onda gravitacional perpendicular a la pantalla. Esas son partículas que están girando libremente. Cuando llega el valle, se hacen así y así. Y luego hacen así y así. Okay. Eso es un láser que es disparado, separado en 2 haces que van a unos espejos. Cuando se mueven los espejos, luego la luz se junta en el espejo que está a la derecha. Okay. Ahí va. Se separa en 2. Ese recorrido es de 4 kilómetros. Esa es la L que aparecía en las fotos. Se devuelven, se juntan y van al detector. Cuando van al detector, ellos crean un patrón de interferencia. Si la distancia entre los espejos cambia, el detector se da cuenta de ese cambio. Y así lo que está es detectando movimiento relativo de los espejos. ¿Okay? Y por tanto hay masas que se están moviendo y con un patrón ahí. Si eso cambia a la derecha, es que los espejos se están moviendo. Okay. Repito, se pueden estar moviendo por un camión que pasó, pero cuando llega una onda gravitacional, ellos se van a estar moviendo de una manera muy particular. Yo creo que me tienen que quitar allá el... ...14 de septiembre 2015. Querido diario, llegando a la Tierra. Tengo el presentimiento de que ahora sí nos van a descubrir. Tienen detectores muy buenos. Nos bautizarán GW 150914. ¡Qué nervios!
El 25 de septiembre, yo estaba caminando por una calle en Bucaramanga, donde tengo la fortuna de enseñar, y recibo un tuit de un cosmólogo que se llama Lauren Krauss, un gran cosmólogo. El tuit decía: rumor de detección de ondas gravitacionales en el detector de LIGO. Sería asombroso que fuera cierto. Postearemos detalles si sobrevive. Luego no hubo más información. Sí. Pero el 11 de febrero del 16, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 6 meses después, el equipo LIGO dio una rueda de prensa sobre la que ya Twitter había mostrado los chismes. Lo recibí yo, el chisme, detectada ondas gravitacionales. Y con ese pragmatismo que tienen los norteamericanos, el director ejecutivo del proyecto LIGO simplemente se paró y dijo: "Ladies and gentlemen, we did it". Lo hicimos. Y luego vino Gabriela González, una argentina que era portavoz, y explicó los detalles, y luego vino Kip Thorne, explicó la física de lo que había ocurrido, y luego se ganó el premio Nobel, Kip Thorne, junto con gente ligada a LIGO, gente que había colaborado, que había impulsado el proyecto. Las ondas gravitacionales se descubrieron por primera vez en un momento crucial, ¿sí?, en 14 de septiembre del 2015, por eso ahí no está la señal, ¿cómo se llama? En el 2015, porque son muy sutiles. Y ahora vamos a ver qué vio LIGO, cómo pudo interpretar el detector de Washington y el detector de Luisiana, qué información le podían detectar. Las ecuaciones de Einstein que predicen ondas gravitacionales son muy complejas. Sí. Hay que, en última instancia, hacer simulaciones. Está girando un planeta con otro, está girando un agujero negro rotando en este sentido, está girando, y hacen plantillas, todas las plantillas, y eso por supuesto con computadora. Hacen integraciones numéricas de situaciones que simulan la realidad. De tal forma que cuando llega la onda y cuando el detector de Hanford y el de Livingston muestran ese patrón que mostraron, ellos comparan con sus plantillas y pueden sacar información de qué fue lo que ocurrió que generó ondas gravitacionales que se detectaron el 14 de septiembre del 2015. Y lo que LIGO vio fue, bueno, primero, para que se hagan una idea de lo débil que es la interacción gravitacional y por tanto lo poco que logra mover a las masas, es que la separación entre los espejos, que es de 4 kilómetros con este y 4 kilómetros en L, la separación fue de la 10.000ª parte de un protón. Ese fue el cambio. La tecnología del LIGO es tan precisa, tan sofisticada, tan exquisita, que puede detectar esa diferencia de longitudes. Y a partir de ahí reconstruyen. ¿Qué chocó en LIGO? 2 agujeros negros de masa alrededor de 30 masas solares. Creo que una era de 32 veces la masa del Sol y otro era de 29 veces la masa del Sol. Estuvieron girando, por supuesto, ellos siempre estuvieron emitiendo ondas gravitacionales de mucho antes. Lo que pasa es que lo que pudimos ver fue el momento último cuando ya estaban al borde de hacer la coalescencia, de fundirse uno del otro, que es el momento en que hay mayor emisión. Y esa emisión nos llegó a nosotros. Estuvo viajando 1.300 millones de años a la velocidad de la luz para todas partes del universo y llegó el 14 de septiembre del 2015 a los Estados Unidos, a toda la Tierra, por supuesto, a mover los detectores. Cuando calcularon la masa del sistema resultante, cuando ya no hubo ondas gravitacionales, todo el proceso duró, lo vamos a ver ahorita en un video, 0.7 segundos, menos de un segundo, las 7 décimas partes de un segundo. Okay. Fue muy rápido, agarramos el último momento, los estertores, el clímax final, y ahí se emitieron 3 veces la masa del Sol en energía de ondas gravitacionales. Porque si ustedes suman la masa de los agujeros negros antes y después, el que finalmente resultó el remanente, hay
un defecto de 3 masas solares. Y como masa es proporcional a la energía, quiero decir, como energía es masa por velocidad de la luz al cuadrado, esa fórmula todos la conocemos, esa cantidad de masa, esa cantidad de energía fue la que se esparció en todas partes. Y eso es más de 50 veces la energía emitida en radiación electromagnética. Esto es radiación gravitacional, pero la cantidad de joules, digamos, la cantidad de energía es más de 50 veces la energía emitida por cada una de las 10 a la 11, es decir, de los 100 millardos de estrellas de cada una de los 100 millardos de galaxias del universo observable. En ese breve segundo final, en las 7 décimas, se emitió más energía en ondas gravitacionales que la energía electromagnética de todo el universo observable. Okay. Bueno, para que se hagan una idea, las frecuencias de la onda se comenzaron detectando con 32 Hz, y terminaron en 550 Hz. Esas son frecuencias que pertenecen al audible. Si el aire se mueve a esa frecuencia, uno oye. Okay. 32 Hz canta un barítono grave, un bajo. Okay. 550 Hz es un poquito más de 440, que es la natural. Okay. Esos eran y las longitudes, por supuesto, de onda, la distancia que hay entre un pico y otro, son de 700 kilómetros, comparable con la distancia de la Tierra. En cambio, en sonido, la natural 440 Hz da una longitud de onda de 10 centímetros. Poquito, porque la velocidad del sonido es muy baja, 340 metros sobre segundo. Bien, el video 3 nos da una idea. Esta es una simulación real, por supuesto, no es un video filmado de los 2 agujeros negros. Es un video hecho con los datos reales y la simulación real que hizo una computadora. Ahí están girando los 2 agujeros negros cada vez más rápido. Todo esto que estamos viendo en este lapso duró 7 décimas de segundo. Está enlentecido para que uno vea. Y el movimiento aparente de las estrellas del fondo es simplemente distorsión del espacio y el tiempo de la luz que nos viene en un ambiente que está distorsionado por las ondas gravitacionales. No es que esas estrellas se estén moviendo de esa manera, ¿de acuerdo? De la misma manera como el Sol altera la trayectoria de un rayo de luz que venga de una estrella lejana cuando pasa rasante, las ondas gravitacionales modifican la trayectoria de la luz de las estrellas y hace ver ese movimiento errático. Querido diario. 11 de febrero 2016. Querido diario, nos han descubierto. Ya nos pueden sentir, nos conocen y saben de dónde venimos. Nos pueden estudiar directamente y les daremos información valiosa. Seguiremos informando. Y hace apenas unos meses ocurrió un fenómeno notable. Lo más extraño que le ha tocado ver a la humanidad. Una kilonova. Tiene nombre y tiene manera de presentarlo. Eso es Gravitational Waves, GW, 17 de agosto del 2017. ...17 de agosto de 2017. Querido diario, salimos de una fusión de estrellas de neutrones hace 130 millones de años, hacia todas partes. Esperamos llegar a la Tierra en 3, 2, 1, ya. Y si hay algo más rápido que es una onda gravitacional, es el chisme propagado a través de Twitter. Y entonces Twitter dijo, una cuenta de Twitter de Craig Wheeler, dijo, nuevo LIGO o nuevas de LIGO, fuente con contraparte óptica. Esto te puede volar los tapones, sería la expresión que dijeron venezolanos. Te puede, es tan asombroso. Okay. Bien, lo regañaron, parte del chisme, y luego dijo, correcto o equivocado, yo no debí haber enviado ese tweet. El LIGO se reserva el derecho de anunciar
cuándo y cómo, cuando lo considere apropiado. Mea culpa. Lo cierto es que luego LIGO dio ciertamente la información. Mi proyecto de Astronomía al Aire lo retuiteó, también contribuyó a propagarlo. Y lo que ocurrió fue lo siguiente. Se activó LIGO. Tanto el detector de Luisiana como el detector de Washington ya estaba en funcionamiento. El Virgo en Italia con una tecnología que no detectó nada. Vean que no hay una curvita similar en el último de abajo. Pero 1.7 segundos después, casi simultáneamente, un satélite detector de ráfagas de rayos gamma se activó, el satélite Fermi. Y luego vieron que otro satélite que se llama Integra también había detectado. Si hubo detección de ondas gravitacionales y a la vez detección de ondas electromagnéticas, rayos gamma, la gente dijo, quiere decir que esto no es agujero negro. De los agujeros negros no sale luz. Por eso todo quedó en las ondas gravitacionales. Pero están detectando, no podía ser coincidencia tan rápido. Detectaron movimiento de ondas gravitacionales, se activó LIGO y detectan rayos gamma. Enfoquen. ¿Hacia dónde? Bueno, el área, la bóveda celeste, tiene, ¿saben cuántos grados cuadrados? Entonces, uno sabe lo que es un grado, pero un grado cuadrado es un área angular. Tiene más de 40.000 grados. ¿Hacia dónde vamos a buscar? ¿Cómo conseguir una aguja en un pajar? Bueno, hay que sacar información con los detectores y con los detectores de rayos gamma, con los detectores de ondas gravitacionales. Y así lograron, incluso con la no detección de Virgo, también dio información, porque todo detector de ondas gravitacionales que funciona así en L tiene varios puntos ciegos, donde llega una onda en esa dirección y él no detecta. Esa no detección dio información y lograron reducir de buscar en toda la bóveda celeste, como está a la izquierda, en buscar únicamente en esa franjita. Esa franjita son 28 grados cuadrados. Para que se hagan una idea, la Luna tiene 0,5 grados angulares y el Sol también tienen el mismo. ¿Okay? Es decir, que tienen 0,5 por 0,5. ¿Okay? Eso se redujo a 28 grados. Pero 28 grados, comparado con 40.000, ya estamos orientados. Era hacia el hemisferio sur. De modo que se activaron todos los telescopios, había que buscarlo ya. Y buscaron todos los telescopios, ahí aparecen 45 países a la búsqueda de un estallido. En el área considerado había alrededor de 50 galaxias. Chile consiguió a la tercera galaxia en donde buscó, en Chile, el estallido. Una supernova donde antes no lo ha habido. Una supernova no, el choque de dos estrellas neutrónicas, un estallido en el óptico donde antes no lo había. Esta foto muestra una tomada por el telescopio espacial Hubble a la izquierda. Vean que no hay un puntico en donde sí lo hay a la derecha y es apenas del 28 de abril anterior. Y si hubieran tomado una el 15 de agosto, tampoco hubieran conseguido nada. Lo que pasa es que el Hubble no fotografió esa área. ¿Sí? Eso apareció violentamente el 17 de agosto. Por supuesto, eso ocurrió hace 130 millones de años. Y la luz no está llegando ahí. Y la onda gravitacional nos está llegando. ¿Okay? Entonces, identificado la galaxia, identificada la fuente, todos los telescopios a indagar, a escudriñar, a medirle hasta la manera de caminar a esa onda, a ver qué información se le podía sacar. Y fue visto entonces por más de 100 telescopios en más de 70, creo que estaba exagerando un poquito, ahí dice más de 70, en el óptico, en radiación visible, en radio, en microondas, en infrarrojo, en visible, en ultravioleta, en rayos gamma, en todas las regiones. ¿Sí? Y durante 4 días solamente. Luego, el estallido inicial, que al principio era azul, porque es la radiación visible de mayor energía, se fue atenuando, y 4 días después ya no era visible, como lo muestra la gráfica de la derecha. Entre agosto del 17 y el 21 de agosto ya no se ve. Pero durante esos 4 días fueron suficientes para saber qué había ocurrido, qué evento magnífico, violento,
activó el LIGO, el Observatorio de Ondas Gravitacionales, y emitió en todas las frecuencias del espectro óptico. La humanidad constató por primera vez, ya habían 6 detecciones de ondas gravitacionales, todas de agujero negro con agujero negro. Por primera vez había una detección de ondas gravitacionales que tenía una contraparte óptica, que además podíamos detectar lo que había emitido en el espectro electromagnético, y podíamos saber más y podíamos saber mejor. El análisis de los datos revela que fueron 2 estrellas de neutrones, con masas, mírenlo ahí, entre 1,2 y 1,6 veces la masa del Sol. Son pequeñas, pero las estrellas neutrónicas son muy pequeñas. Si fueran mucho más pesadas, colapsan agujeros negros. Ellas son entre la masa del Sol y un poquito, 1,5 veces la masa del Sol. El evento duró 2 minutos. Okay. Si hubiéramos visto un video, lo que en el agujero negro fueron 7 décimas de segundo, esto duró 2 minutos. Eso significa que el evento es mucho menos violento, porque las estrellas de neutrones son estrellas mucho más convencionales que agujeros negros, no son tan extremos. Entonces ellas estaban girando, cuando estaban alrededor de 100 kilómetros de distancia una de la otra, comenzaron a emitir ondas gravitacionales y fueron cayendo, todo duró 2 minutos, cerca de 2 minutos, comparen 2 minutos con 7 décimas de segundo, hasta que se tocaron. Y cuando se tocaron, estallaron. En la colisión estallaron. ¿Y qué reveló la luz que venía de todo ese estallido de materia con profusa producción de ondas electromagnéticas? Bueno, primero, una enorme cantidad de elementos pesados. No se sabía de dónde vienen las tantas cantidades que se detectan en el universo del oro que hay aquí en la Tierra y en las prendas, ¿sí? El plomo que hay en las baterías de los carros. ¿Sí? La existencia de materiales pesados no estaba totalmente claro. Se sabe que una parte se produce en el estallido de una supernova, una sola estrella. En el breve estallido se produce, pero eso no daba las cuentas. No da para la cantidad, la abundancia que hay de oro, platino, plomo y materiales pesados. Se formaron en el estallido, en el choque de una estrella de neutrones con otro, en una kilonova. Pero por otra parte, aclarado el origen de las ráfagas de rayos gamma, aclarado, ya era claro que si vieron un evento de choque de 2 estrellas de neutrones y hubo detección de rayos gamma, los rayos gamma vienen de ahí. Antes podía ser una sospecha, pero nunca una constatación. Pero además, fíjese que el evento ocurrió relativamente cerca comparado con la detección de septiembre del 2015, que fue a 1.300 millones de años luz. Este fue a 130, 10 veces más corto. Si este evento, que fue menos energético, hubiera ocurrido a 1.300 millones de años luz, no se detecta. Estábamos a la distancia correcta para que los finos detectores se activaran. Pero lo importante es que se recibe la onda gravitacional, se activan los detectores y 1,7 segundos se detecta la radiación electromagnética. Suponiendo que ellos fueron emitidos iguales, suponiendo que no, porque cuando ellos están girando y ya hay emisión de ondas gravitacionales y todavía no han chocado, no hay emisión de ondas electromagnéticas, lo que ocurrió después. Okay. Pero aún así, suponiendo, viajando durante 130 millones de años y llegan con una diferencia de apenas 1,7 segundos. Imagínense una carrera de 2 competidores y están corriendo durante 130 millones de años y al final llegan con una diferencia de 1,7 segundos. O sea, la velocidad era la misma. La velocidad de las ondas gravitacionales es la misma velocidad de la luz, de las ondas electromagnéticas, en una parte en 10 a la 15. Eso suponiendo que hubiera sido iguales, que no. De modo que enorme cantidad de teorías, de modelos teóricos de gravitación distintos de la relatividad general y que predecían velocidades de las ondas gravitacionales distintos de la luz, no pasaron el filtro de la prueba empírica.
La velocidad de las ondas gravitacionales es la misma velocidad de la luz, constatación empírica, no solamente porque la relatividad es la teoría que se va imponiendo cada vez más como teoría válida de la gravitación, sino porque se detectó. ¿Okay? Hay evidencia empírica. Bueno, más de 40 países, 45 países participaron del evento. Ustedes podrán ver y sentirse orgullosos de la bandera de Colombia, porque hubo científicos colombianos que firmaron el artículo, son firmantes, participaron en el proyecto. Yo lamento que no poder decir lo mismo, no poder tener el orgullo de que mi país haya participado activamente. Okay, ahí están algunos de los eventos, van 7, luego se anunció uno más y con ese hay 7 eventos de detección de ondas gravitacionales. 6 agujero negro con agujero negro. 1 estrella de neutrones con estrella de neutrones. Esa era la situación esa es la situación actual. Querido diario, Medellín, 27 de febrero. Ahora que saben detectarme, les hablaré de otros violentos sucesos, agujeros negros supermasivos, el Big Bang, pero será en otra oportunidad. Ha comenzado la astronomía de multimensajes. Hemos comenzado a ver cómo se ve el universo en el óptico, con luz, con radiación electromagnética, pero también con ondas gravitacionales y posiblemente en algún futuro con partículas, con neutrinos que logren llegar hasta nosotros. Y eso no puede ser sino buenas noticias. Eso nos da una visión mucho más exacta, mucho más precisa, mucho más completa de los complejos fenómenos que ocurren en el mundo violento. Se están construyendo más detectores y estamos intentando vislumbrar el futuro. Hay un nuevo LIGO que va a ser puesto en la India y la idea es utilizar la Tierra entera, al planeta, como un sistema de detección, tener muchos detectores en todas partes porque eso permite enfocar mejor. Okay. Hay un proyecto, Virgo es el proyecto italiano, TAMA es el proyecto japonés, GEO el alemán. Hay un proyecto de la Comunidad Económica Europea, de la Agencia Espacial Europea, LISA, para el año 2034. Ya se envió un prototipo muy pequeño a ver cómo funciona en el espacio los equipos. LISA va a ser 3 satélites que hacen las veces del interferómetro, son las masas que están colocadas a 1 millón de kilómetros de distancia. En la Tierra los detectores como los que vimos, la L, no puede ser mucho mayor a 4 kilómetros, porque la curvatura de la Tierra ya comienza a sentirse a esa escala. En el espacio no hay esa limitación. Y 3 satélites separados 1 millón de kilómetros se mandan rayos láser entre sí y de esa manera mantienen calibrado. Cuando llega una onda y cambia esa distancia, eso es detectado y sabemos que llegó una onda. Pero vean, eso es para el año 34. Un mensaje de nuestros patrocinadores, bueno, Astronomía al Aire, que es el proyecto que de alguna manera estoy aquí, ahí están la cuenta de Twitter de Astronomía al Aire, ahí son audios, me encantaría que los oyeran, hay uno sobre la kilonova, hay sobre biografías, hay muchas cosas, una manera de plasmar mi pasión por la divulgación. El agradecimiento de nuevo a Ciencia en Bicicleta, al Planetario de Medellín, a Parque Explora, a la Universidad Industrial de Santander. Y hasta el final. Muchas gracias.